Okay, the last class we have the topic there is and there are. Okay, el there is y el there are. Recuerden que el there is y there are provienen del verbo haber, es decir, para indicar si hay o no hay algo en algún lugar. Entonces, vamos a iniciar con el there is. El there is lo utilizamos cuando hablamos en forma singular y cuando singular en sustantivos contables, ¿no? Que podemos contar. Sustantivos contables y en sustantivos incontables, es decir, que no los podemos utilizar, que no los podemos contar, perdón. Y en sustantivos incontables. Countable nouns and uncountable nouns. ¿Ok? Entonces, por el momento vamos a utilizar solo con sustantivos contables, ¿no? Por el tema que estamos ya más adelante en el segundo nivel, pues ya verán acerca de los sustantivos incontables. ¿Ok? Entonces, there is, vamos a hacer un ejemplo. There is a window in my bedroom. ¿Ok? Estoy indicando que hay una ventana en mi cuarto. Entonces, utilizo el singular there is porque voy a hablar solo de un objeto nada más. Aquí es importante que, indicar que vamos a utilizar el a o an dependiendo del sonido que empiece la siguiente palabra. Recuerden que a utilizamos cuando la siguiente palabra inicia por un sonido consonántico y el an utilizamos cuando la siguiente palabra inicia por un sonido vocal. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. There is an apple on the table. ¿Ya? Hay una manzana sobre la mesa. There is an apple on the table. ¿Sí? Entonces, me estoy refiriendo solo a un objeto, nada más. Por eso es claro, singular. Ahora, recuerden que teníamos tres formas de cómo hacer la negación del there is. La una era there isn't. La otra era there is no. Y la última, there isn't any. ¿Sí? Cualquiera de las tres formas podemos utilizar para hacer la negación. Y en este caso, significa no hay. ¿Sí? En las tres formas significa no hay. Voy a utilizar la misma que he realizado en forma afirmativa. There isn't a window in my bedroom. ¿Sí? No hay una ventana en mi cuarto, en mi dormitorio. Vamos a utilizar de la otra forma. Vamos con la otra oración. There is no an apple on the table. ¿Qué estoy diciendo ahí? No hay una manzana en la mesa. Sobre la mesa, ¿ya? Muy bien. Y vamos a utilizar el there isn't any, a window, in my bed. No hay una ventana en mi dormitorio, ¿ya? Entonces miren que hemos hecho la forma negativa de las tres formas que yo les estaba indicando en el documento que les subí, ¿no? Entonces, de esta manera lo utilizamos. Cualquiera de las tres estaría de forma correcta. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Now, in interrogative form, a ver, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era el cambio que iba a haber cuando se habla en forma interrogativa? En las respuestas, Inge. No, en la pregunta, en la oración. ¿Cómo iba? No, esta misma, por ejemplo, de esta misma oración, ¿cómo la haría en interrogativa? Is not. No, is no, no. ¿Cómo le haría?
El único cambio que va a haber es que el Sí. verbo to be va a ir al inicio de la final. oración. Eso. Entonces, por ejemplo, de la primera nos quedaría, is there a window in my bedroom? ¿Hay una ventana en mi dormitorio? Voy a responder de forma corta. Puede ser yes, I there do. is, si hay. O si fuera en negativa, no, no hay. There isn't. With the next, is there an apple on the table? Yes, there is. O si es negativa, no, there isn't. ¿Sí? Entonces, he respondido de una forma corta. Recuerden que siempre que hablemos de una sola cosa, un solo objeto, utilizamos el there is. There is es para singular de sustantivos contables. Now, with there are. Ahora con el there are. There are, en cambio, es el plural, ¿no es cierto? Plural en sustantivos contables. Sustantivos contables. ¿Ok? Por ejemplo, yo les comentaba que cuando vamos a utilizar el there are, podemos poner cantidades, si sabemos, o utilizar la palabra some. Some quiere decir algunos o algunas. En este caso vamos a hacer de las dos formas. There are 5 dogs in my yard. ¿Ya? Estoy diciendo, hay 5 perros en mi patio. Wow. ¿Ya? Vamos con el otro. Vamos a utilizar aquí some. There are some tomatoes in the refrigerator. ¿Sí? Hay algunos tomates en la refrigeradora. No sé cuántos habrá, pero sé que hay algunos. Entonces, ahí utilizo el some. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer en forma negativa. Así como hicimos con el there is, también tiene el there are 3 formas. Que es el there aren't. ¿Sí? La otra forma, there are no. O el there aren't any. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la forma negativa de la primera oración. There aren't 5 dogs in my yard. No hay 5 perros en mi patio. There are no some tomatoes in the refrigerator. No hay algunos tomates en el refrigerador. ¿Ya? Bueno, aquí el son no lo utilizamos en forma negativa. ¿Ya? Era solo para que ustedes vean. Me esperan un momentito, por favor, ¿ya?
Ingeniera, una pregunta. Un ratito, chicos, ya. Un ratito es que estoy haciendo tengo una delegación y estoy dando un mensaje, ya, por favor, ya. Espérenme un ratito. Ya, chicos, ahora sí. Bien, tenían una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? An question. Eh, Aquí, ¿cómo sería entonces? ¿No hay 5 perros en mi patio? Sí, aquí sería no hay 5 perros en mi patio, ¿ya? Como les decía, aquí el some, bueno, yo lo puse para explicarles, no utilizamos el some en oraciones negativas, siempre va a ser el any, ¿ya? El any es como la negación del some, el some solo vamos a utilizar en oraciones positivas, ¿ya? En este caso, lo vamos a eliminar para decir simplemente, no hay tomates en la refrigeradora. ¿Ya? Entonces, no utilizamos el son en oraciones negativas, ¿ya? Ni en Ya, interrogativas. para leer, sí es there, there are, they There aren't, are, there aren't aquí. Aquí es there there are aren't, no. there aren't not, A ver, aquí sería there aren't. Aquí there are no. There aren't any. ¿Ya? Y vamos a continuar con la siguiente parte. ¿Sí? There aren't any 5 dogs in my yard. ¿Ya? Que es lo mismo, no hay 5 perros en mi patio. En interrogative form, en forma interrogativa, y la misma situación, ¿no? En la misma estructura. Are sería, are there 5 dogs in my yard? Y la pregunta, ¿no? Vamos a responder de forma corta. Yes, there are. Forma positivo, y si fuera negativo, no, there aren't. ¿Ya? La siguiente, are there tomatoes in the refrigerator? Yes. There are. O en forma negativa, no, there aren't. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos respondido a estas preguntas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Con respecto al tema del there is y there are, no sé si ahí quedó un poco más claro. Inge, el ANI, aquí pone dos ejemplos. Ujú. Uno sin el ANI y otro con el ANI. ¿Por qué? Ahí no lo entendí. ¿En dónde?
Aquí en la de En la las fotos. negación. En la Sí. negación. Ya, es que estas son las tres formas que podemos negar. ¿Ya? There isn't any, o podemos decir, para decir no hay, ¿no? En singular decimos there isn't, o there is no, o la otra opción, there isn't any. De igual manera, para indicar que no hay cuando hablo en plural, digo there aren't, there are no, o there aren't any. Cualquiera de las tres estaría Y correcta. hay una diferencia cuando utiliza Annie, escribe un número seguidamente, ¿no? A diferencia de las demás. Ah, no, ¿O esto no? no tiene nada que ver. Es que justo era la negación de la oración de acá. No tiene nada que ver con, pues, que va con números, ¿no? Igual podría haber dicho, there aren't any tomatoes in the refrigerator. No hay problema. Ajá. No problem. Ok. Bien. Chicos, verán, voy a poner pausa. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con respecto al tema? No, no hay. ¿Quedó claro? Entonces, ahora sí. ¿En que puede bajarle un poquito la pantalla para copiarlo de abajo por... Ya, a ver, vamos. Ah, se me perdió. Ya, ahí. No sé si ahí se puede ver. Sí, Inge, gracias. Ya. Ok, vamos entonces a continuar. En la semana anterior, pues le estaba explicando mediante este ejemplo cómo utilizar el there is y there are, tanto en forma positiva como en forma negativa. En el caso de esta actividad, pues teníamos que fijarnos bien en la imagen que teníamos aquí. For example, number one, we have, there's no dresser in the bedroom. Dresser, ya saben que significa ropero, ¿no? Y si hablamos de bedroom, quiere decir el dormitorio, entonces tenemos que fijarnos si es que hay o no hay un ropero en el dormitorio. En este caso no hay y por lo tanto utilizamos la forma negativa, ¿sí? La negación, una de las formas de la negación es el there's no, ¿sí? Como estamos hablando de un solo ropero en este caso, entonces utilizamos el there's no, está en singular. In the number two, we have chairs in the kitchen, sillas en la cocina. Si vemos aquí en esta cocina, encontramos 3 sillas. Por lo tanto, estamos hablando en forma plural. ¿Cuál creen que es la forma correcta de completar? ¿Cuál sería la frase correcta? There ain't some, pues, ¿no? Ya. Una de las opciones es there are some, ¿sí? O si conocemos la cantidad de sillas, en este caso hay 3, podemos utilizar there are 3 chairs in the kitchen, ¿ya? Cualquiera de las dos formas estaría correcto. Entonces estoy indicando, hay algunas sillas en la cocina. Number 3, TV in the living room. En este caso estoy hablando de una televisión en la sala. Es singular, entonces, ¿cuál utilizo? There ¿Qué is. frase? ¿Ya? There is. There is a. There is a chair in the living room. Number 4, refrigerator. Nos fijamos que no hay refrigeradora, entonces, por lo tanto, va a ser There is negativo. not. ¿Ya? There is. Vamos a There is. utilizar el isn't any. ¿Ya? Como arriba ya está el there's no, entonces utilicemos la otra forma. Number 5, rugs on the floor. Alfombras sobre el piso. ¿Sí? No hay, está en plural. ¿Cuál utilizamos? Some. They are. Verán que es negativa,
They are not any. There aren't any. Okay. There aren't any books on the floor. Number 6. Curtains on the windows. Cortinas en las ventanas. ¿Hay o no hay? There aren't no. Ok. Utilizamos como es plural. Utilizamos there are no. Otra de las formas negativas. There are no curtains on the windows. 7. Mirror in the bedroom. Espejo. Uno solo estamos aquí hablando. ¿Cuál sería? There is. Ok. There is a mirror in the bedroom. 8. Books in the bookcase. ¿Hay o Books, no hay? Libros Books. en el librero. No, there aren't no. Ok. There are no. There are no books in the bookcase. No hay libros en el librero. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos completa las oraciones de acuerdo a la imagen, ¿sí? Hemos visto